definición de sucesión. Una sucesión es una función de un subconjunto de los números enteros positivos, puede incluir o no al cero, va a depender del ejercicio, en un conjunto S. Es decir, tenemos como un dominio los números enteros positivos, con o sin el cero, y como codominio el conjunto S. Esta es la forma de denotar una sucesión con llaves y a sub n. Hay que diferenciar esa notación porque no estamos hablando de un conjunto en este caso. Si bien es la misma notación que en conjunto, hay que ver el contexto del ejercicio para darnos cuenta si estamos hablando de un ejercicio o de una sucesión. Como ejemplo veamos este, sea la sucesión a sub n, donde a sub n me va a dar una fórmula que representa esa sucesión, que es 2 a la n. Quiere decir que si yo empiezo, por ejemplo, con el n igual a 0, a sub 0 se le doy el valor a n0 del dominio, esto me va a dar 2 a la 0, que es 1. Es decir, que el primer elemento de la sucesión es 1. Si el n vale 1, va a ser 2 a la 1, que es 2. Si n vale 2, tenemos 2 al cuadrado, que es 4. Si n vale 3 es 2 al cubo, 8. Entonces, así se va calculando los elementos de la sucesión. Quiere decir que son 1, 2, 4, 8, infinito. Dentro de las sucesiones tenemos dos sucesiones especiales que son la progresión geométrica y la progresión aritmética. La progresión geométrica tiene esta particularidad de que tengo un término inicial A, un número, y el siguiente es ese mismo A pero multiplicado por un número R. El siguiente se vuelve a multiplicar por R y así n veces. Entonces término inicial A y razón R, que estos R son números reales, y supongamos que tenemos esta progresión geométrica como fórmula con n mayor o igual a 1. Entonces el primer término de la sucesión va a ser cuando n valga 1, es decir, 2 por 5 a la 1, que es 10. Ese es el término inicial, el primero de la sucesión. Después sigo, cuando n vale 2, me va a dar 2 por 5 al cuadrado, que es 2 por 25, 50. Cuando n vale 3, tenemos, me va a dar 2 por 5 al cubo, que es 250, y así sucesivamente. Entonces los términos de la sucesión son 10, 50, 250, y se lo expresa de esta forma. Otra de las sucesiones especiales es la progresión aritmética, que tiene esta forma. El término inicial es A, un número, y el siguiente es, a ese mismo A se le suma un número real D, que se llama diferencia. Al siguiente se le vuelve a sumar D, entonces es lo mismo que A más 2D, y así n veces, es decir, se suma n veces D. Entonces A se llama término inicial de diferencia, que es un número real. Y esta es la fórmula que me van a dar los términos de esa sucesión. ¿Sí? Menos 1 más 4n. Quiere decir que en este caso el término inicial va a ser menos 1 y la diferencia va a ser 4. ¿Sí? Menos 1 porque va a ser cuando n valga 0, se va a anular este y va a quedar menos 1. Y el siguiente le voy a sumar menos 1. El siguiente sería menos 1 más 4. El siguiente sería menos 1 más 4 más 4. Y así se va sumando de a un 4. Se va aumentando a un 4. Bien, entonces este nos va a quedar menos 1, 3, 7, 11 y así sucesivamente. Esta es la progresión aritmética. Aquí tenemos algunas sucesiones útiles que nos pueden servir para encontrar otras sucesiones. Por ejemplo, la n cuadrado, que es cuando n vale 1 me da 1, cuando n vale 2, 4, cuando n vale 3, 9, cuando n vale 4, 16, y así sucesivamente. N cubo es 1, 8, 27, n cuarta es 2 a la n, 3 a la n, n factorial. ¿Sí? Recuerden que las sucesiones pueden comenzar con un 1 o con un 0. ¿Sí? Eso va a depender del ejercicio que les den. Entonces supongamos que tenemos como ejemplo esta sucesión 1, 3, 7, 15 y me piden encontrar la fórmula que me da esos valores de la sucesión, esos términos. Entonces yo me puedo guiar de alguna de las que ya conozco, veo si son parecidas. Por ejemplo, acá tenemos
1, 3, acá tenemos 2, 4, acá 7, 8, 15, 16. Fíjense que esta es una menos que cada una de estas. Es un número menos que cada uno de estos términos. Quiere decir que yo puedo decir que la sucesión a sub n, que lo vamos a llamar, es 2 a la n, es esta, menos 1. Entonces cuando yo hago 2, por ejemplo, a la 1 me da 2 menos 1, 1, que es el primer término. Cuando n vale 2 me da 4 menos 1, 3. Cuando n vale 3 me da 2 al cubo, 8 menos 1, 7, y ahí obtengo los términos de esa sucesión. Si tenemos, por ejemplo, esta sucesión, 7, 11, 15, 19, 23, 27, me fijo de alguna de las conocidas, de las útiles, no se le parece a ninguna, es decir, que no me puedo basar en alguna de estas. Entonces puedo buscar por la geométrica o la aritmética. Recuerden que la geométrica es, al primer término yo le multiplico por un número real y obtengo el segundo. A ese segundo lo tengo que volver a multiplicar por el mismo número real y me tiene que dar 15. Como no hay ningún número que cumpla eso, me fijo por la progresión aritmética, que es sumarle un número, es decir, el número llamado diferencia. El término inicial es 7, al siguiente le debería sumar un número real, que para que me dé 11 tiene que ser 7 más 4. Y si me da 11, al siguiente debería volverle a sumar 4. Entonces yo tengo 7 más 4 más 4. Hasta ahí tenemos 7, 11, 15. Ahí se va cumpliendo. Y así sucesivamente. Le tengo que ir sumando de a un 4. ¿Sí? Y este me da 19. Es decir, que esta es una progresión aritmética. ¿Y cómo se escribe la fórmula? Bueno, la fórmula sería a sub n igual a 7, que es el primer término inicial, más 4n. Siempre se pone n y se multiplica por el número al que le estoy sumando en cada término.